que el Espíritu Santo pueda guiar todo este culto, que podamos adorarte en verdad y en espíritu, pensando, Señor, en cada letra de la canción. Y también, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, para escucharte y obedecer tu palabra. Te ruego, Señor, por cada uno de los jóvenes, que en este tiempo podamos mantenernos firmes, podamos mantenernos, Señor, siempre en tu evangelio, viviéndola cada día. Y así, Padre, rogamos por los jóvenes que están débiles, los que hace tiempo que no se congregan. Te pido que los llames y también nos uses, Señor, para poder animarnos unos a otros y juntos, Señor, podamos darte la gloria y darnos ánimos en este tiempo que no es tan fácil, Padre, pero sabemos que tus propósitos, Señor, son más grandes, Señor, y tenés un plan para cada uno de nosotros y queremos, Señor, ser partícipes de ellos. Gracias, Padre, por amarnos, gracias por el perdón de nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Adoramos juntos al Señor, nuestro Dios poderoso? En el PowerPoint es la otra canción, Dios poderoso. Nunca
en su presencia, no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesucristo. En ese lugar encontramos seguridad, en ese lugar a sus pies encontramos perdón. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Quien esté encargado de guiarnos en oración, que lo pueda hacer. Voy a orar. Señor, quiero agradecerte una vez más por este momento que nos permitís estar en tu presencia.
quiero que realmente en este momento podamos una vez más adorarte, Señor, de todo corazón, Señor, poder confesarte, Señor, que no hay lugar más alto, más grande que realmente estar a tus pies, que realmente tú eres nuestra seguridad, Señor, en donde realmente nos apoyamos, en donde realmente queremos estar y anhelamos estar en cada instante de nuestras vidas, Señor. Señor, quiero que realmente podamos confesarte verdaderamente todas estas canciones, que confesarte realmente que tú eres un Dios poderoso, Señor, que realmente gobierna en nuestras vidas, Señor, que realmente es soberano de cada uno de nosotros, es soberano y realmente de todo, Señor. Señor, quiero que realmente podamos confiar en ti, Señor, en cada instante, Señor, y más en esta situación en la que estamos viviendo, Señor, que realmente podamos confiar en tu providencia, podamos confiar en tu soberanía, Señor, de la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que realmente en este momento puedas abrir nuestros corazones, Señor, que estés presente, obrando, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos escucharte, para que podamos estar delante de ti de forma sincera, Señor, y que podamos una vez más conocer más de tu palabra, Señor. Señor, quiero que en este momento nos ayudes a estar despiertos, que puedas abrir nuestros oídos y que podamos entregar todo a ti, Señor. Te agradezco una vez más y quiero que puedas guiar al Moxanim para que pueda dar únicamente tu palabra, que pueda ser de edificación y que pueda ser de desafío para cada uno de nosotros, Señor, que podamos crecer cada día más en ti, Señor. Te agradezco y en nombre de Jesús, amén. El micrófono, Moxanim. Tiene apagado el micrófono. Gracias, gracias. Vamos a ver la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. En el Evangelio, según Mateo, Jesucristo es presentado como el rey de un nuevo reino, que es el reino de Dios, que comienza a vivirse y a practicarse desde ahora por todos los que forman parte de la ciudadanía del cielo. Este reino es diferente del reino de este mundo terrenal. Los ciudadanos del reino de Dios son los verdaderos cristianos, son los verdaderos seguidores de Cristo. Y estos ciudadanos del reino de Cristo tienen ciertas características que deben reflejar al mundo cómo es el reino de Dios y cómo es Jesucristo. Deben manifestarlo a través de su forma de ser, de su forma de relacionarse y de vivir en este mundo. Como vimos al principio de la serie de Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas vemos que se describen las cualidades o características personales de los ciudadanos del reino de Dios, que los hace diferentes del mundo. Y como son diferentes, el mundo rechaza a los cristianos, pero los cristianos, en vez de aislarse del mundo, debemos asumir un compromiso de influenciar en este mundo como misioneros y como luz y sal. En nuestra forma de practicar la piedad debemos ser todavía mejores y más auténticos que los religiosos más renombrados del mundo, que eran los fariseos y escribas.
en la forma de ayudar a los necesitados, en la forma de orar, en la forma de ejercitar las disciplinas espirituales como el ayuno. No debemos conformarnos con ser como los demás religiosos del mundo para obtener la admiración de la gente, sino más bien ser verdaderos, sinceros y siempre conscientes de la presencia continua de nuestro Dios Padre. Debemos amar al prójimo y aún a los enemigos. No debemos devolver mal por mal, sino responder con el bien. En cuanto a las obligaciones sociales, tenemos que ir más allá de lo que se nos demanda la ley del país, no limitarme solo a hacer lo que me corresponde, lo que es mi jurisdicción, sino ser más servicial todavía. En cuanto al ejercicio del juicio, a esa capacidad, no lo tenemos que utilizarlo para ser criticones, sino para el ejercicio prudente del discernimiento. Tampoco tenemos que ser indiferentes con respecto a las faltas de nuestros hermanos, sino ayudarles en la restauración y corrección, pero primero arrepintiéndonos de nuestras propias faltas. Hay que tener respeto adecuado por el Evangelio, no hay que considerarlo como algo sin valor que puede ser desperdiciado en los que persisten sin arrepentirse. Además del Sermón del Monte tenemos todo el resto de la Biblia, el resto del Nuevo Testamento, donde hay indicaciones bien detalladas y claras de cómo debe ser la vida cristiana. Jesucristo no se conforma con menos que esto. Los cristianos no podemos ser autoindulgentes. Jesucristo estuvo exponiendo hasta ahora el Sermón del Monte. Hubo multitudes que lo escuchaban, además de sus discípulos. Y lo que hace ahora, en este momento puntual del sermón, es desafiar a los oyentes, diciendo que ahora están frente a dos clases de puertas y dos clases de caminos. Según qué puerta y qué camino vayan, hay dos clases de gente, dos grupos de gente y dos destinos totalmente distintos. Es como si les dijera y nos dice a nosotros, ahora, ¿qué vamos a hacer? Con todo lo que hemos escuchado del Sermón del Monte, Jesús nos dice a nosotros también, como ha desafiado a la multitud y a los discípulos de su momento, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Es el momento de tomar una decisión. No se puede uno quedar pasivo e indeciso. Jesús espera una reacción, una respuesta por parte de los que lo escucharon. No podemos conformarnos con decir que el sermón estuvo mortal, el sermón estuvo buenísimo. Realmente escuchar personalmente a Jesús en ese momento hubiera sido algo realmente maravilloso, pero Jesús no se conforma con que la gente se maraville de su sermón. Lo que Jesús demanda es que lo practiquemos, que lo vivamos. Así es la vida de los que son cristianos, así es la vida de los que tienen la salvación. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que prestar atención acá es entender el significado de lo que es la puerta estrecha y el camino angosto. Dice que entremos por la puerta estrecha, que andemos por el camino angosto. La entrada a esta clase de vida nunca ha sido fácil. Transitar por esta clase de vida no es fácil. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que prestar atención es que quiere decir que este camino, esta puerta, significa una vida difícil. Si queremos entrar a esta vida, tenemos que dejar muchas cosas de este mundo y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y a lo largo del camino también tenemos que seguir dejando muchas cosas que estorban nuestro viaje espiritual de santificación.
Es un camino difícil y poco común, porque se trata de seguir el ejemplo de Cristo en la santidad y amor. Entrar por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto significa que nos esperan muchas, pero muchas dificultades. Es interesante que la palabra angosto, cuando dice camino angosto, esa palabra angosto, en el idioma original griego no es un adjetivo, es un verbo y significa estar bajo presión dura, ser apretujado, experimentar tribulaciones, pasar dificultades, estar afligidos. Y el término exacto en griego es tlibo. Y la palabra en español, tribulación, o estar atribulado, procede justamente de esta palabra griega, tlibo, camino angosto. Esa palabra angosto es esta palabra tlibo, de donde procede la palabra estar atribulado, tribulación, aflicción, sufrimiento. El apóstol Pablo en muchas de sus epístolas utiliza esta misma palabra que para indicar camino es angosto, sin embargo, para indicar la vida es dificultad, tribulaciones. Justamente es un camino de dificultades. ¿Por qué? Porque es difícil esta vida del cristiano, de seguir a Cristo, es difícil porque hay que dejar la mundanalidad. Debemos dejar el camino del mundo, el camino de las mayorías, de las multitudes mayoritarias del mundo. El Señor dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando uno se convierte en cristiano por la gracia de Dios y el Espíritu Santo obra en nosotros a través de su palabra, llegamos a ser personas especiales. Es decir, ya dejamos de ser gente común y corriente. Adoptamos una forma de vida que no seguimos a la corriente del mundo. La forma de vida del cristiano no es popular en el mundo, es diferente. Y por lo tanto somos considerados extraños. Ser cristiano es no conformarse con el mundo y con la mayoría. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios y no podemos simplemente excusarnos diciendo que íbamos por donde iba la mayoría. Dice que existe una clase de ovejas que siguen a las multitudes en vez de seguir al pastor, siguen las multitudes y muchos de ellos caen al precipicio. Y lo que están adelante estaban mirando solamente el suelo, comiendo el pasto, sin darse cuenta que adelante estaba el precipicio, y cuando se dan cuenta ya no pueden marchar atrás porque lo que vienen atrás seguían a estas ovejas de adelante y todos caen al precipicio. Esto es seguir a la mayoría, esto es seguir el camino amplio y espacioso que lleva a la perdición. El camino angosto implica apartarnos de la forma de vida, las costumbres y los deseos del mundo, que es el camino mayoritario. Este camino que nos indica Cristo es angosto, es difícil, porque implica además dejar lo que es propio de nuestra naturaleza pecaminosa, es dejar lo que es instintivo. Lo instintivo, lo que es propio de nuestra naturaleza, ¿qué es? Devolver el golpe, defender nuestros derechos, amar a los que nos aman y odiar a los que nos odian. Eso es lo que hacemos de manera instintiva y de manera natural. Pero ese es el camino ancho, espacioso,
Jesús nos dice que si queremos ser discípulos suyos y vivir en su reino, debemos dejar lo que es natural, lo que es instintivo, lo mundano, las cosas que le gustan a nuestra naturaleza caída. Es dejar atrás todo lo que impediría nuestra entrada a la puerta estrecha. No podemos pasar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto si nos aferramos todavía a los bienes terrenales, a nuestras ansiedades materiales, a nuestra propia justicia personal, a nuestra reputación humana o a nuestra autosuficiencia. Debemos luchar con nosotros mismos. Hay que dejar nuestro orgullo, reconocer nuestra bancarrota espiritual y moral. Implica sufrir la angustia de reconocer que somos pecadores inútiles, renunciar a toda arrogancia humana, terminar con nuestro egocentrismo. O sea, se requiere de arrepentimiento humilde. Es darnos cuenta que somos pecadores, merecedores del infierno, que estamos bajo la ira de Dios desde ahora mismo si no estamos unidos a Cristo. Si somos conscientes de esta condición, reaccionamos con lágrimas, pidiendo, buscando y llamando por la misericordia de Dios. Esto es entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Y es un camino difícil porque implica sufrimiento también de persecuciones. El mundo siempre ha perseguido a los que siguen a Dios. Así como Caín persiguió y mató a su propio hermano Abel, así ha sido a lo largo de la historia. El mundo rechazó y odió a Jesucristo. Y en 2 de Timoteo 3:12, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por naturaleza nos gusta que hablen bien de nosotros. A nadie le gusta ser criticado, perseguido, maltratado, odiado, pero seremos tratados mal por el mundo si seguimos a Cristo. Al entrar por esta puerta estrecha, debemos estar dispuestos al sufrimiento y a la persecución. Seremos malentendidos, incluso por nuestros seres queridos, aún por nuestra familia, cuando ellos no entran por la puerta estrecha, no andan por el camino angosto y ellos están andando por el camino amplio y nosotros estamos transitando por el camino angosto. Incluso hasta el último minuto de la vida, como cristianos, habrá enemigos que nos van a atacar. Por lo tanto, es un camino angosto en este sentido de que es muy difícil y muy duro. Sin embargo, no nos tenemos que quedar acá. En segundo lugar, tenemos que considerar los dos destinos. Los muchos, la mayoría que va por el camino ancho y espacioso y cómodo, caminan despreocupadamente, pero es una vana ilusión. Durante un tiempo pueden seguir tranquilos en su camino, pueden creerse que son felices en comparación con los discípulos de Jesús, pero nosotros nos tenemos que ajustar no a la apariencia de felicidad que tenga la gente del mundo, sino a lo que dice la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, en Juan 8:34, dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tarde o temprano sufrirán la molestia de esa esclavitud, consciente o inconscientemente. También en Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malvados, para los impíos. La conciencia del incrédulo, aunque esté endurecida, nunca estará completamente tranquila. Y llegará el día en que todos los métodos de escapismo para evadir esta realidad no servirá para nada.
los placeres y las diversiones mundanas ya no pueden actuar más como anestésicos de la conciencia. ¿Sabían eso? Que los placeres y diversiones junto con el alcohol y otras drogas sirven como anestésicos para la conciencia. Sin embargo, esta anestesia no va a durar siempre. Entonces verán que viven sin esperanza, sin Dios en el mundo, y que el camino que han seguido solo puede ofrecerle una felicidad superficial y pasajera. Romanos 6:23 al principio dice, la paga del pecado es muerte. El pecado lleva a la muerte espiritual y separación de Dios, desesperación, remordimiento inútil y finalmente a la condenación eterna. Si sentimos envidia del mundo con su aparente alegría y felicidad, su gente parece que disfrutan de ese camino, debemos recordar el destino que les espera. ¿Qué tienen en el lecho de la muerte? Solo les espera el temor, horror, tormento y destrucción. En cambio, el camino angosto, si bien es difícil, es el único camino de la vida, es la vida abundante. Comienza dando vida nueva, una nueva perspectiva, nuevos deseos, y a medida que proseguimos en este camino angosto, vamos a darnos cuenta que este es el camino maravilloso, y estamos destinados a una gloria indestructible. En esta vida gozamos de la esperanza. Podemos caminar en comunión con Dios, crecer en conocimiento del Señor, disfrutar de su guía y su presencia. Esto se logra solamente en el camino angosto. Es en el camino angosto que gozamos de la paz que solo la pueden sentir los que aman la palabra de Dios. El camino a veces resulta muy duro, como dijimos, pero como dice el apóstol Pablo, descubriremos que podemos estar entristecidos, pero siempre gozosos. Pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque lo tenemos todo. Segunda de Corintios 6:10. Caminamos hacia una herencia incorruptible, incontaminada que Dios nos ha reservado en el cielo. Los incrédulos están ciegos a la gloria del camino de la salvación, porque ellos mismos no quieren ver, pero además porque el diablo les tiene enceguecido el entendimiento. Pero cuando los ojos espirituales son abiertos por la gracia de Dios, mediante el Evangelio, cuando vemos la gloria, la majestad y los privilegios de este camino angosto, no podemos desear otra cosa. Si alguien sigue prefiriendo el camino ancho por sobre el camino angosto, es porque no ha visto la gloria de Cristo. Es como alguien que no entiende la belleza de la música clásica de Beethoven y prefiere a los guachiturros, o prefiere cualquier ruido de martillo mecánico que rompe el pavimento. En tercer lugar, esta enseñanza requiere una decisión de seguir a Cristo. En Lucas 13:23, alguien le preguntó a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Fue, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No es nuestro asunto descubrir cuántos van a salvarse. Nuestra responsabilidad es tratar de entrar, asegurarnos de que nosotros sí estamos en el camino angosto. Y si nos aseguramos de esto, un día en la gloria descubriremos cuántos compañeros tenemos. Nos vamos a asombrar muchísimo. Por ahora, nuestra responsabilidad es entrar por la puerta estrecha, asegurarnos que estamos en el camino angosto. Hoy por hoy, la puerta que conduce a la vida está abierta de par en par, aunque está
aunque es estrecha, no está cerrada. Lo único que puede impedir la entrada está en nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro interés por los placeres del mundo, del pecado, nuestro egocentrismo. Todo esto lo tenemos que desechar. La puerta está aún abierta y la invitación de Jesús sigue vigente. Entrad por la puerta estrecha. Cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, Mateo se levantó y lo siguió. De igual forma, cada uno de nosotros debemos seguir a Cristo de manera consciente. Implica decisión y entrega. Debemos preguntarnos, ¿me he entregado a la forma de vida que me enseña Jesús? ¿Es esta clase de vida que Cristo me enseña la que está controlando mi vida? ¿O qué está controlando mis decisiones y acciones? Requiere de decidirnos continuamente a seguir a Cristo. Jesús está instándonos a dejar el camino ancho y transitar todos los días por el camino angosto. Aclaramos que no se trata de salvación por nuestra propia decisión y acción. La Biblia enseña que somos justificados por gracia mediante la fe en Cristo. Somos salvos por la obra redentora de Cristo. Fue Jesucristo quien primero vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Todos somos culpables delante de Dios. Nadie puede salvarse a sí mismo. Somos salvados por la gracia del Señor Jesucristo, no por algo que nosotros podemos hacer. No me salvo a mí mismo entrando por la puerta estrecha, sino que al entrar y transitar por este camino me doy cuenta que fui salvado por Cristo, ¿se entiende? El único que entra por la puerta estrecha es el que es salvo. Los únicos que se encuentran en el camino angosto son los que son salvos. De lo contrario, no estarían transitando en el camino angosto. La palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La mente carnal es enemiga de Dios, está en contra del camino angosto y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por lo tanto, nadie por sí mismo elige jamás entrar por la puerta estrecha porque piensa que es un camino tonto, necio. Ninguno se hace a sí mismo pobre de espíritu, sino que es el Espíritu Santo que obra en nosotros, haciéndonos pobres en espíritu, y así nos hace bienaventurados. Cuando entramos por la puerta estrecha y andamos por el camino angosto, estamos diciendo que ya somos de Cristo. Sos de Cristo, entonces transita por el camino angosto. Aclaramos. Otra cosa, no entrar por la puerta estrecha significa que ya estamos en el camino angosto, camino ancho. No hay punto intermedio. Si no estamos ya en el camino angosto, significa que estamos en el camino ancho y espacioso de perdición. La indecisión o falta de entrega significa que no estamos en el camino angosto. No estar activamente con Jesús significa que está en contra de Él. Y esto de entrar por la puerta estrecha, que implica una decisión de seguir a Cristo, implica una búsqueda diligente, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice. No la hallan la mayoría, y son pocos los que encuentran, porque son pocos los que buscan la puerta estrecha. La puerta hay que buscarla deliberadamente, de manera concienzuda. Esto es más que simplemente conformarse con ser parte de un grupo cristiano. Hay que salirse del camino de conformismo que uno sigue para encontrar la puerta estrecha. Hay que analizarse a sí mismo y ser sincero consigo mismo.
hay muchos que no encuentran el camino de la vida porque nunca la han buscado ni entraron. Todos los cristianos verdaderos han buscado esta puerta estrecha por largo tiempo antes de encontrar y entrar. Este fue el caso de Martín Lutero, luchando en oración, ayuno, leyendo la palabra de Dios. Fue el caso de George Whitefield, de John Wesley, de John Bunyan. No sabían qué tenían que hacer al principio, tenían ideas vagas, pero al fin, por la gracia de Dios, mediante la exposición de la palabra, siguieron buscando diligentemente, la encontraron y entraron. Todos debemos hacer lo mismo. No debemos quedarnos quietos ni descansar hasta que sepamos con seguridad que ya estamos en el camino angosto que nos indica Cristo. Se entra solo después de haber buscado y de haberla encontrado. Y se requiere de proseguir por este camino angosto a pesar de los tropiezos. Este punto es muy importante. Si estamos en el camino angosto, debemos recordarnos todos los días y todas las veces quiénes somos. Cristianos, hijos de Dios, salvados por la gracia de Cristo, que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios, que estamos de paso en este mundo de tentaciones y que somos seguidores de Cristo. En el camino angosto también hay tropiezos, también nos caemos y fracasamos muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque no damos la otra mejilla, no amamos a nuestros enemigos, no tratamos siempre bien a los demás como quisiera que nos traten a nosotros. ¿Significa entonces que estamos perdidos, que no somos de Cristo y estamos en el camino ancho de la perdición? No. Si nuestro deseo, nuestra hambre y sed es vivir la clase de vida que nos indica Cristo, y a pesar de los tropiezos, somos diligentes en obedecerle, ya nos encontramos en el camino angosto. Bienaventurado lo que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el Señor. No quiere decir absolutamente perfectos ni sin pecado. El pueblo de Cristo es el que desea seguir a Cristo y trata de seguirle. Son los que ya entraron por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto. A menudo fallamos, cedemos a la tentación, pero seguimos estando en el camino. Los fracasos no significa que regresamos al camino espacioso. Se puede caer estando en el camino angosto, pero si uno se da cuenta de que ha caído, hay que confesarlo inmediatamente, hay que arrepentirse inmediatamente, reconociendo nuestro pecado, y el Señor promete ser fiel y justo para perdonar el pecado y purificarnos de toda maldad. Si en el camino caemos en pecado, se rompe nuestra comunión con Cristo. No significa que no afecta para nada, sí afecta y nos duele muchísimo. Lo que hay que hacer es confesarlo, arrepentirnos, acudir otra vez a Cristo por su misericordia, y la sangre de Cristo nos purifica de ese pecado y de toda maldad. Se restaura la comunión y seguimos andando con Él. Esta metáfora del camino y de la puerta tiene la intención de inculcarnos en nosotros el deseo, la dedicación, la decisión, hambre de ser como Cristo y andar como Él. Y finalmente, el estímulo. Este camino angosto no la transitamos solos. Jesucristo va delante de nosotros y nos guía en el camino angosto. Al pasar por esta puerta estrecha y transitar por este camino angosto, tenemos que dejar atrás a muchos seres queridos que andan por el camino espacioso y ancho.
hay que dejar el yo también, el egoísmo. Y podemos sufrir la soledad en ese sentido, pero no estamos solos. No transitamos el camino de manera individualista, lo hacemos junto a otros hermanos. Aunque somos pocos en comparación con el mundo, somos los elegidos. Pero sobre todo, no vamos solos porque Cristo va delante de nosotros y nos dice, sígueme, sígueme. Entrar por este camino significa seguir las pisadas de Jesucristo. Es una invitación a vivir como Él vivió, a ser más parecidos a Él. Y Él no nos deja solos, está con Él y sobre todo nos da la presencia, la plenitud y el poder del Espíritu Santo capacitándonos a andar por este camino. Miremos a Cristo, sigámosle y vamos a estar con Él, vamos a ver su rostro y estar con Él para siempre. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Tuya es toda la gloria, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Qué fácil es caer en la tentación de envidiar el camino espacioso, ancho, y sentir el cansancio del camino angosto. Sin embargo, tú nos enseñas que es el único camino verdadero, es el camino que tú has transitado, Cristo Jesús, y no nos dejas solos, sino que nos invita a seguirte, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, para que en todos nuestros tropiezos nos podamos levantar otra vez, confiar en tu presencia, en el poder de tu Espíritu Santo, arrepentirnos y confesarte nuestros pecados con la confianza de que tú nos perdonas, Señor. Gracias porque tú nos has rescatado del camino amplio de la perdición, nos has traído al único camino de la salvación. Si en este momento hay alguno de los jóvenes que están teniendo muchas dificultades en este camino, que esta palabra sea de consuelo y de ánimo, Padre amado. Levántenles, Señor. Ayúdales, Padre amado. Fortaléceles. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Moxaní. Gracias.